Ya chicos, vamos a comenzar. Puse grabar a la presentación que la vamos a dejar grabada para que sus compañeros que no la puedan ver o no puedan participar el día de hoy, la puedan ver posteriormente. Bueno, lo que vamos a ver hoy día, más que nada, son algunos con respecto a lo que tiene que ver con el cuidador, en este caso cuidador informal. Y vamos a revisar algunas cositas que ya revisaron, por lo que vi ayer, que el profe Claudio les puso en su sesión para poder que lo vean, las normativas de entrenamiento de los ELIAM. Denme un segundito. Bueno, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver un poco con la introducción, unas definiciones de cuidadores, responsabilidades del cuidadores, el perfil del cuidador, síndromes del cuidador que pueden afectarlo, algunas situaciones especiales. Dentro de los resultados de aprendizaje, bueno, algunos lineamientos generales de los establecimientos de larga estadía. Vamos a revisar algunas cosas generales que tienen que tener y que tienen que cumplir. Y lo otro, analizar el perfil del cuidador, especialmente de las personas con dependencia. Bueno, el envejecimiento es un proceso que está ocurriendo a nivel mundial. Actualmente hay muchos países que han cambiado sus perfiles demográficos y han tendido a parecerse a los países ya con más altos ingresos. Y en ese sentido se ha hecho un cambio en la pirámide poblacional en donde antiguamente tenía una alta natalidad y adultos mayores que era en menor medida. Actualmente los adultos mayores están aumentando, las tasas de natalidad también han ido yendo, y por este aumento de los adultos mayores, si nosotros sumamos las enfermedades crónicas que pueden tener ellos debido a que no se han cuidado o el deterioro normal del proceso del envejecimiento, puede llevarnos a que esta población a la larga adquiera o tenga problemas físicos, y estos problemas físicos los puedan llevar a una dependencia, sea leve, moderada o severa, una dependencia total. Otra cosa importante que puede aparecer en estos adultos mayores es que pueden aparecer acciones cognitivas. Ya dentro de ellas, las principales son el Alzheimer y las demencias que pueden sufrir los adultos mayores. Y todo esto hace en sí que el estudio va más complejo, en el sentido que vamos a tener personas, adultos mayores, que van a ser mucho más vulnerables, que van a ser mucho más frágiles, que van a ser mucho más susceptibles a actos que puedan ser cometidos a ellos con relación a que es el abandono o la violencia. Actualmente hay patrones que se establecen los de las personas ya cuando llegan a una en donde van a requerir ser cuidados, ¿ya? Estos patrones han cambiado, como habíamos dicho. Estos cambios se han debido a esto mismo dicho,
que aunque haya un aumento de la esperanza de vida, si ustedes se fijan en las últimas cifras, llegando alrededor de los 82 más o menos, ya medio, de esperanza de vida de las personas, que eso ha aumentado mucho y considerablemente, cuando que hace 50, 60 años la esperanza de vida era alrededor de 60 años, un poco menos. Ha aumentado el riesgo de demencia en estos adultos mayores, como habíamos, son personas que a la larga tienen enfermedades crónicas, que estas enfermedades crónicas van avanzando, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, como son la hipertensión y la diabetes, que cuando no están bien cuidadas, ya como ya lo habrán visto, tiene que ver que van teniendo una serie de implicaciones posteriores a adultos mayores que a la larga los van haciendo cada vez más dependientes, más vulnerables. Por lo tanto, estas personas que van avanzando y van progresando su etapa de dependencia, requiriendo de que los asistan, que los acompañen, que los cuiden. Y a esto nosotros vamos a denominar los cuidados. Existen varios tipos de cuidadores, que los vamos a definir un poquito más adelante. El cuidado de estas personas va a tener distintos y distintas situaciones que pueden agravar o no la percepción que tenga el cuidador, cómo está realizando su ejemplo, el tipo de enfermedad. No es lo mismo que yo tenga una persona que tenga a lo mejor una diabetes y que solo una amputación ya infracondilia, ya perdió casi todo el pie, que yo tenga una persona con Alzheimer o con demencia. Si bien ambas enfermedades van a provocar ya dependencia en una persona, a la larga la demanda de datos por una enfermedad, la otra es totalmente distinta. Entonces eso puede influir negativamente en la salud y en la percepción que tiene el cuidador. El tipo de vínculo que tenga con la persona. ¿Ya? Si bien los esposos y las hijas generalmente los principales cuidadores, o los hijos son los principales cuidadores, yo puedo tener cuidadores que pueden ser un primo, un sobrino, inclusive un vecino. Entonces, no es el mismo vínculo de un familiar más cercano, por lo cual este vínculo también puede fluir sea negativa o positiva, cómo la persona se siente ejerciendo este rol de cuidador. La relación previa. Y otra importante tiene que ver con lo que es la sintomatología y el pronóstico. Cuando yo tengo personas que presentan mucha sintomatología, si yo lo llevo, por ejemplo, no sé, a una demencia o un paciente oncológico en etapa terminal, un mayor oncológico en etapa terminal, generalmente va asociado a una alta carga y una alta demanda de cuidados. ¿Por qué? Porque va a requerir del cuidador a la larga más tiempo, más atención a los cuidados que requiere esta persona. ¿Por qué? Porque aparecen múltiples síntomas, ¿ya? Porque aparecen múltiples problemas dentro de la dinámica diaria que a la larga los van a hacer que se involucre mucho más en el cuidado, que van a requerir mucho más de él. Lo mismo que el pronóstico, cuando son enfermedades ya que a la larga son enfermedades que pueden llevar a ser mortal a la persona en poco tiempo, en mucho tiempo, pero en condiciones, a la larga igual se puede ejercer harta sintomatología en este cuidador. Y otra cosa que también se ha relacionado con este cuidado tiene que ver con el grado de persona que es cuidada, agradece los cuidados a la otra persona. Se ha visto, especialmente en la demencia, que como las personas son un poco más agresivas a veces los pacientes, ese grado de agresividad puede ir negativamente en la percepción del cuidador, por lo cual presentar mayor sintomatología ansiosa, depresiva o inclusive sobrecarga del cuidador. Y a la larga esto afecta negativamente la calidad de vida de este cuidador.
Ahora bien, existen varias definiciones de cuidadores. Dentro de las principales son un primario, este cuidador principal, está el cuidador informal como definición, cuidador primario informal, cuidador formal familiar y un cuidador familiar. Y ahora vamos a revisar un poquito más en detalle cada una de esas. El cuidador es la persona que asiste, cuida, como dice su palabra, a otra persona que está afecta de algún tipo de discapacidad, que le impide desarrolle normalmente lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria, las actividades instrumentales, ya, o las actividades avanzadas, incluso la parte social. Toda persona que requiera asistencia o apoyo en este tipo de actividad requiere de un cuidador. El cuidador principal en sí hace la definición que es una persona, que generalmente es un familiar o una persona cercana, que se encarga de brindar de forma prioritaria ya apoyo tanto físico, emocional, permanente y comprometido. Este cuidador principal, si ustedes se distinguen, no hace la salvedad si es un familiar, sino que es una persona, como dice acá, una persona que está dentro del vínculo o dentro del círculo muy cercano de esta que sufre esta discapacidad. Cuando yo hablo de un cuidador informal, de una persona que también, un familiar o no, puede ser no, pero acá yo le estoy dando otro contexto, le estoy dando el contexto de que esa persona no tiene una capacitación formal. ¿Qué quiere decir eso? Es una persona que con propios recursos se encarga de cuidar a una persona. Como dice ahí, no pertenece a ninguna institución sanitaria ni social y cuida a una persona ya autónoma. Estos cuidadores generalmente son los mismos familiares que se encargan del cuidado. Muchas veces estos cuidadores reciben algunos conocimientos, algunas técnicas ya cuando los pacientes pesados a lo que es una unidad de tratos o algún tipo de evidencia que se les pueda dar. El cuidador primario son más que nada definiciones conceptuales, Valentina. Las diferencias son muy pequeñitas. En sí, todos los que vamos a revisar hoy día tienen que ver que es un cuidador que a la larga no ha recibido una instrucción mal, que generalmente es una persona ya que está dentro del círculo del paciente y que a la larga se lleva la responsabilidad de cuidarlo prácticamente todos los días. Lo que les estoy presentando son más definiciones que pueden encontrar dentro de la literatura, que les puede hacer ya pensar que a lo mejor son distintas, pero a la larga todas tienen la misma polaridad, que hablan de que es una persona, como había dicho, que no es remunerada, que es un familiar, que a la larga se hace cargo de esta persona, que no hay capacitación formal. Pero cuando ustedes leen ya los papers o cualquier cosa, ustedes se van a aparecer distintos términos. Podrían ser distintos, pero generalmente se utilizan como ya sinónimos uno con otro. Si ustedes se fijan ahí, el cuidador primario también hace la misma salvedad, que es una persona que entiende ya las necesidades físicas, emocionales, ¿ya? Juega el papel de que acá habla generalmente que es ya alguien más cercano, un hijo o un familiar. Pero si ustedes fijan, a la larga, todas las definiciones están hablando de esto, que es una persona ya que esta labor de cuidador, persona que lo va a requerir. Y el cuidador familiar también, pues una persona que presta atención a que necesitan de supervisión y proporciona los cuidados en el hogar, como dice.
pueden ser los hijos, ya puede ser un amigo. Generalmente son personas que a la larga pertenecen al círculo más íntimo de esta. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Estaba escribiendo? Estos cuidadores tienen que tener condiciones ya que les permitan hacer de una mejor manera y evitar a la vez que vaya a aparecer algún tipo de complicación en su salud. Se dice, o dice la literatura, que estos cuidadores deberían tener algunas cuestiones que los propicien en los cuidados. Ejemplo, tener paciencia, ser tolerantes, tener buen humor, tener optimismo, el respeto, la acción, la empatía. Y una cosa importante tiene que ver con la salud de este cuidador. Hay que acordarse, personas prácticamente están las 24 horas al día, los días de la semana, comprometidos los cuidados de esta persona. Y como ya habíamos visto, dependiendo de qué etapa de la enfermedad está la persona, qué sintomatología presenta, puede ser mayor o menor el grado de requerimiento del cuidador. Lo cual, cuando yo tengo personas que a la larga tienen problemas físicos, esos problemas físicos indudablemente pueden repercutir y ir aumentando la sintomatología que puede presentar el cuidador, ya sea, como habíamos dicho, depresión, ya sea edad, ya sea sobrecarga u otro tipo de cosas que son condicionantes a la larga de que este cuidador termine ya agotado y que no sea de seguir con su labor de. Otra cosa importante que tiene que tener este cuidador es que tiene que tener actitudes, ciertas actitudes con respecto a habilidades blandas, manejo de situaciones, especialmente lo que tiene que ver con la capacidad de controlar la situación. Sobre todo en pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedades, ya generalmente la situación puede salirse de las manos del cuidador, porque el paciente se puede poner agresivo, el adulto mayor se puede poner agresivo, porque otras cosas pueden pasar que si el adulto mayor no tiene un deterioro físico muy evidente, que más que nada su deterioro es cognitivo, puede sacarse de la casa, puede salir, ya se puede perder, y ese tipo de situaciones el cuidador debe ser capaz de poder prever, ir controlando estos factores que podrían afectar ya a la larga la salud del que es cuidado. Los fines que tiene este cuidador van a estar dados por principalmente la tarea de cuidar a la otra persona, la tarea de entregarle asistencia, ya sea tanto en la parte física, en la parte social de la persona, en la parte económica. Estas tareas van a ir muy relacionadas con lo que tiene que ver con el hecho de realizar actividades diarias para la persona. Ejemplo, ya vestir, puede ser el almuerzo, buscar algún tipo de actividad recreativa para adulto mayor, en este caso, que te presenta alguna alteración. Todas esas tareas diarias que generalmente nosotros cuando somos autovalentes las vamos a hacer por nuestro propio. En este caso, el cuidador tiene que ser capaz de poder prevérsela y entregarse ahora a la persona cuidando. Y muy especialmente, como dice ahí, prestar atención a las necesidades físicas. Y ahí va de la mano, ligado con todo lo que a la larga nosotros sabemos que puede pasarle a una persona que tiene alguna dependencia física severa, que a lo mejor está en cama,
que si el cuidador no es capaz de poder entregar cuidados adecuados, pueden aparecer otras lesiones como de úlceras por presión o una caída de este adulto mayor, etc. Estas personas que cuidan, a la larga, como habíamos dicho, yo he dicho, cumplen por fundamental. ¿Por qué? Porque están prácticamente todo el día realizando esta labor de cuidado. Sobre todo cuando esta persona, en el mismo hogar que la persona que tiene la dependencia, ya no tiene horario. Desde que despierta, persona que requiere cuidado hasta que esa persona se queda dormida, el cuidador a la larga está pendiente de satisfacer todas las demandas que requiere esta persona. Generalmente son personas que han dejado de trabajar cuando han trabajado para poder destinar a esta labor de cuidado, por lo cual también se ha visto que existe una merma económica dentro de la casa. La persona a la larga dejar ya su fuente de ingreso para poder destinarse a cuidar a otra persona. Y como les decía, generalmente una escasa formación profesional. La formación profesional más que nada está dada por la entrega, el centro de salud pertenece, sistema de postrados al cual él está adscrito, tiene un programa formal de capacidad de cuidadores, generalmente la formación que se le va a entregar. O si es que, no sé, cuando el paciente o la adulto mayor a lo mejor queda hospitalizado algún otro tipo de problema, generalmente cuando yo estoy trabajando tal, el enfermero también puede explicar o le puede ir dando algún otro tipo de cosas. Y más que nada en eso está dado la capacitación que reciben estas personas. Ahora, existen ahora algunos programas gubernamentales que ayudan a estos cuidadores. También podrían ser partícipes de toda actividad, pero generalmente como están tan encargados del cuidado de la persona, a la larga la capacitación también se hace poca y tampoco mucho tiempo para poder participar. Un estreno definió más o menos el perfil del cuidador, ¿ya? Si nosotros lo revisamos perfiles internacionales, no es mucha diferencia en todo caso, ¿ya? Generalmente es una mujer, como sale ahí, de mediana edad, principalmente por el cónyuge o hija, en este caso, no trabaja fuera del hogar, trabajaba, como les decía yo, puede trabajar para dedicar labores del cuidado. Si esta persona trabaja o mantiene su trabajo, generalmente se ha que adaptar a un nuevo, generalmente reduciendo la mitad de la jornada laboral, ya trabajando a lo mejor días, no días continuados, sino que días intermedios, para lo cual pueda destinarse a esta labor. Y además, cuando está en la calle y hay otras personas, dedicarse al cuidado de las otras personas también que están dentro del hogar. Con poca ayuda a familia. Entonces, a la larga, si nosotros revisemos este perfil, darnos cuenta que es una persona que está sola todo el día, encargada de las labores del cuidado de la persona, además ya de la labor del hogar donde está realizando este cuidado. Ya habíamos analizado un poquito esto con respecto a las tareas, ya que es más que nada lo que al final esta persona, habíamos dicho, son todo lo que tiene que ver con las actividades de la casa. Además, le podemos sumar todo lo que tiene que ver con actividades fuera de la casa. Es ir a comprar al supermercado, ir a retirar los medicamentos, a comprar a persona a lo mejor a
recibir su pensión asistencial o ir a cobrarla él, ya si es que tiene el poder, acompañarlo a sus controles médicos, ya acompañarlo que a lo mejor requiere hacer alguna actividad fuera de la casa, todo lo que tiene que ver con la higiene y los cuidados de esta persona, el baño, la atención, el lavado de los dientes, etcétera. Esta persona además administra el dinero de la casa y administra el dinero de este adulto mayor, y hay problemas. También es el encargado de poder supervisar o administrar los medicamentos dependiendo de la condición de este adulto mayor y ayudar a lo que tiene que ver con el resolver los conflictos dentro de la casa o dentro de la dinámica del hogar. Si ustedes se fijan, son tareas que a la larga, haciéndolas o realizándolas todos los días, son bastante extenuantes y involucran, además de un desgaste físico, un desgaste emocional para esta persona, este cuidador, bastante importante. Donde la principal consecuencia de todas estas tareas de cuidado y de todo esto es lo que se llama la carga del cuidador, ¿ya? Que corresponde a un constructo como que está dado por dos situaciones. Una objetiva, que es la que yo hago referencia y puedo medir. En este caso, hace referencia a todo lo que ocurre dentro de la dinámica de cuidado y una sobrecarga subjetiva, que está relacionada con la parte emocional de este cuidado, que tiene que ver cómo él se sitúa ya dentro de su parte emocional, de su social, cómo eso afecta a su salud y sobre todo a su salud mental. Si ustedes dan, existen escalas para poder medir la sobrecarga del cuidador. La escala principal es esta escala de Sarit, en la cual, si ustedes recuerdan, tiene 22 preguntas. Estas 22 preguntas es una escala tipo Likert, que me da 5 alternativas de respuesta, desde un 0, que no ocurrió el suceso, nunca pregunta, hasta un 4, que es casi siempre. Y es un puntaje. Ejemplo. Si yo me voy, por ejemplo, a la pregunta número 7, que dice ahí, ¿tiene miedo por el futuro familiar? El cuidador lo que nos va a contestar es que nunca ha tenido miedo, rara vez ha tenido miedo, algunas veces, bastantes veces, o casi siempre ha tenido miedo. Dependiendo de eso, se le va a dar un puntaje. Y ese puntaje a mí me va a dar categorías. Categorías van a estar relacionadas ya con que este cuidador presenta sobrecarga o no. Y si ustedes se fijan, abajo están los puntos de corte. Tengo un cuidador que tiene menos de 46 puntos, ya me va a dar que efectivamente no tiene sobrecarga. Si un cuidador tiene entre 46 y 56 puntos, es decir, que tiene una sobrecarga leve. Y si tiene más de 56 puntos, con 16, 55, 50, me va a dar una sobrecarga intensa. Dando a Francisca, si usted se fija, la escala me va a medir cosas subjetivas como objetivas. Porque hay preguntas que van a estar dadas hacia lo que siente y lo que... Por ejemplo, la pregunta 1 me dice, ¿piensa que su familiar le pide más ayuda de realmente necesita? Eso puede ser tanto subjetivo como objetivo. ¿Por qué? Porque objetivamente yo voy a explicar
cuánto es lo que me pide y cuánto es lo que considero que a lo mejor él necesita. Pero a la vez, la que está enferma también puede ser que todo lo que pide es porque a lo mejor necesita el afecto de la persona o necesita situaciones. Y me va a ir dando una serie de preguntas que me pueden dar efectivamente cuál es la carga real que tiene esta persona. Otra cosa importante que hay que considerar es que cuando yo tengo una persona que estoy cuidando y esta persona que yo estoy cuidando va a generar en mí una serie de reacciones. Y estas reacciones a veces son bastante paradójicas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque voy a tener reacciones que están relacionadas con mi propia salud, pero voy a tener otras reacciones que a lo mejor un poco más subjetivas, en las cuales pienso que podría estar ocurriendo esto, pero a lo mejor no es así. Ejemplo, la ansiedad es algo visto que los cuidadores presentan bastante a menudo. Y además de la sobrecarga, esta ansiedad carga puede llevar en que aparezca depresión en el cuidador. Puede aparecer sentimientos de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el cuidador muchas veces se puede empezar a cuestionar él mismo si lo que está haciendo con esta persona realmente es lo más adecuado o no. Inclusive puede cuestionar en el sentido de que efectivamente está capacitado para poder ejercer una buena labor de cuidado. Y eso a la larga le genera culpabilidad, porque a lo mejor, inclusive, puede pasar que el cuidador, no sé, está cansado, me toca verlo, y el paciente lo llamó, no sé, a las 3 de la mañana y el cuidador dormido que no lo escuchó. A la larga, eso de situaciones en donde él no prestó atención le generan esta sensación también de culpabilidad. Porque muchas veces puede pensar ya que a la larga el paciente le está pidiendo más que él requiere, que era una de las preguntas que está en el SARI. Entonces, uno inclusive también se puede enojar en el sentido de que pero esa persona es capaz de hacer esto, ¿qué me está pidiendo y hacérselo? ¿Ya? Pero uno también tiene que ponerse en el lugar a lo mejor del paciente, que a lo mejor en esto no se siente capacitado, pero en otro sí. ¿Ya? Y eso provoca enfado. Puede haber depresión y puede haber incertidumbre también en esta persona. Y esta incertidumbre ya generalmente es uno bastante negativo. ¿Por qué? Porque puede generar tanto inseguridad el cuidador está haciendo, puede generar inmencia de a lo mejor no poder ayudarlo o poder mantenerlo en las mejores condiciones. En este cuidador general, cuando yo lo tengo con sobrecarga, va a aparecer ansiedad, va a aparecer cansancio, y eso es normal, se va a ver agotada físicamente, se va a ver ya, si ustedes lo ven, o si ustedes cuando les toque ver o hacer alguna cosa, se van a percatar o se van a dar cuenta que los cuidadores cuando sobrecarga van a estar bastante ojerosos, van a descuidar su presentación personal, ya van a lo mejor sufrir algún tipo de tono ansioso, ¿ya? Van a tener problemas de sueño, como ahí se describe, y les van a decir, no estoy durmiendo bien, no estoy durmiendo poco, despierto a saltos en la noche, que son cosas que generalmente uno escucha en los cuidadores. Se va a ver una pérdida de energía, una sensación de crónica. Es como cuando yo tengo una persona
o cuando ustedes mismos se han sentido cansados y angustiados cuando tienen que estudiar para prueba y se dan que no han estudiado nada, se quedan toda la noche estudiando, al otro día rinden la prueba, terminan la prueba y esa sensación, pero permanente. Aislamiento, porque generalmente también dejan de hacer sus cosas, reunirse con las personas generalmente se reunían. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo que ellos destinaban a veces para su propio cuidado, están destinando en este momento a cuidar a otra persona. Y en casos graves se ha visto que también estos cuidadores pueden hacer abuso ya de... Ejemplos más claros, medicamentos, ¿ya? Ansiolíticos, benzina, a veces a lo mejor para inducirse el sueño, etc. Por lo que es súper importante que yo pueda detectar en este cuidador esta sintomatología, el poder detectar este cuidador también efectivamente que está con un grado de sobrecarga, porque a la larga lo que hay que hacer es intervenir en este cuidador, y no es una intervención que solo haga ya en este caso enfermería, sino que es una intervención que yo hago a lo largo del equipo de salud, generalmente bastiada tanto por el programa de salud mental del centro de salud familiar o del consultorio, el asistente social también involucrar. Yo generalmente, como trabajé y me desenvolví harto en cuidados paliativos, nosotros teníamos un asistente social que para esta situación, todos los pacientes oncológicos, intervenía junto con la familia y generaba dinámicas ya con el resto de la familia para poder darle respiro al cuidador, que generalmente era el cuidador principal, en el sentido de poder hacer turnos con el resto de la familia y que también darle espacio y tiempo a esa persona para que pudiera cuidar, para que pudiera volver a hacer actividades de su vida normal, salir un poco del encierro y del cuidado permanente. Importante entonces acá lo que tenemos que valorar hace referencia a la dinámica familiar, la relación de la familia, ya si es una familia unida o no unida, que nos pueda ayudar efectivamente a poder pues hacer turnos de cuidado. ¿Qué recursos dispone la familia? ¿Ya? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Qué trabajo tienen? ¿Ya? Y si tienen o no tienen habilidad horaria para poder hacerlo. La salud y la funcionalidad de la persona. Ya, como les decía, es importante que podamos, cómo esta persona ya ha interferido en su salud, o si es que tenía antecedentes de enfermedad crónica previa, porque a la larga, si tenía esta enfermedad crónica previa o algún tipo de enfermedad, puede ir mermando en la calidad que va entregando. ¿Qué necesidades tiene la persona y qué necesidades tiene la persona a la cual hay que cuidar? Si son necesidades muy especiales, si son necesidades que van a exigir mucho. Y otra cosa importante es cuál es la cultura familiar. Acuérdense que tenemos distintas culturas familiares, hay culturas familiares muy machistas, por lo cual va a estar dado en que los hijos hombres no pueden hacer labores y solo las hijas mujeres o solo mujeres se van a encargar. Entonces también hay que hacer una evaluación de esta cultura familiar para poder efectivamente ver cómo podemos dar a esa familia. Yo ahí les puse más nada una serie de diagnósticos, ya, o etiquetas más que nada, que ustedes podrían encontrar cuando haga valoración de un paciente, un familiar que está a cargo del cuidado de otra persona. Y si ustedes se fijan, múltiples, ya, de la principal, que generalmente la que vamos a encontrar, que es el riesgo de cansancio o el cansancio del rol del cuerpo, pero podemos encontrar ya tras el sueño, como le había dicho yo,
ya lo que tiene que ver con su parte recreativa, tío, de que esta persona generalmente deja de hacer todo lo que está haciendo. Por ejemplo, si era una persona que, no sé, salía los fines de semana con sus amigos a, sí, no sé, tomar té, o era una persona que asistía a un grupo, un voluntariado. Generalmente ese tipo de actividades que involucraban su tiempo, esa persona deja de hacer para destinarlas al cuidado. Baja autoestima, ya, descuido personal, por lo mismo, porque generalmente invierten todo su tiempo en el cuidado de la otra persona y dejan de cuidarse ellos mismos. Entonces, la idea es que cuando uno ya hace esta evaluación, detecta cuáles son los cuidados o los principales problemas, yo como equipo voy a tener que establecer ya mi objetivo con respecto a esa familia, a ese cuidador. De los objetivos, lo que ya conocen ustedes, que sean reales, que los puedan medir, como generalmente uno en atención primaria está a cargo de esa familia, uno no necesita solamente colocarse a corto plazo, sino que yo también colocar objetivos a largo plazo, porque se supone que yo los voy a seguir viendo en el continuo. Especialmente que sean centrados en poder solucionar problemas, ¿ya? Importante que sean enfocados tanto en la persona de los cuidados como en el cuidado, en este caso, y de la persona que está haciendo la labor de cuidar. Cuidados más van a estar dados en poder ayudar a esta persona o a este cuidador a darse cuenta de lo que está pasando, y especialmente que cuando él se sienta agotado, cuando él se sienta que está cansado, sienta que a lo mejor ya no da más. Y hay ejemplos súper que yo le puedo dar al cuidador de cómo poder ya definir eso, porque cuando uno está inserto en este problema o en esta dinámica del cuidado, a la larga pasa que yo no me doy cuenta que estoy enfermo. Pero sí van a haber algunas cosas que a mí me van a pedir poder ya hacer la diferencia. Ejemplos claros de eso, si yo me pongo a llorar en algún momento del día. Si el cuidador, no sé, está omitiendo algunas cosas que le pide a la persona que cuida. Son cosas claras que a mí como cuidador me va a hacer el clic de que algo está pasando. Y es súper importante que nosotros como herreros se los podamos traer a los cuidadores y que ellos lo puedan saber para que puedan reconocer a tiempo que efectivamente necesitan ayuda. Y eso les permite a ellos efectivamente hacer esto, pedir ayuda a otro familiar, ayuda en el centro de salud. Ya se pide ayuda en el centro, como les decía yo, ahí la idea es que interviene el equipo multidisciplinario para poder ayudar a esta familia a poder generar nexos, generar vínculos o cómo distribuirse estas tareas del cuidado. Otra cosa importante tiene que ver con que nunca se debe olvidar de ellos mismos, ¿ya? Tienen que darse tiempo para realizar algunas actividades. Y eso es súper importante, porque a la larga yo puedo prevenir que aparezcan estas complicaciones del cansancio, del rol del coro, de ansiedad, de depresión en estos cuidadores, simplemente dándome permiso para poder tomarme a lo mejor un día a la semana, y eso con el resto de la familia, diciéndole ya, el día domingo voy a salir todo el día, no voy a estar en la casa, voy a evitar el contacto con la persona, ya, para yo poder distraer, salir y poder volver a realizar mis actividades como antes lo hacía. Puede realizar ejercicio físico, ¿ya? Darse tiempos y pausas durante el día para poder hacer cosas. Ejemplo, darse tiempo para almorzar, comer, súper importante, porque muchas veces estos cuidadores ni siquiera tienen tiempo para eso.
como les decía yo ahí, a lo mejor de una vez a la semana, dejar el contacto completo de la persona, o sea, salir todo el día, realizar un tipo de actividad que esté involucrada con la persona. Es decir, que no a las demandas excesivas que a veces tienen las... ¿Por qué? Porque pasa que a veces los pacientes, o en este caso los adultos mayores, o la que está en esta situación de dependencia, a veces abusan ya de los requerimientos dentro del día. Utilizar los recursos sanitarios que están disponibles, ¿ya? Y eso es súper importante, poder que la persona reconozca que efectivamente hay recursos, a veces las instituciones de salud pueden prestar ayuda. El hecho de que haya una evaluación social, que a lo mejor pueda ser ingresado al programa estatal para que pueda conversar o ver su tema con el psicólogo, son cosas que le van a ayudar a este cuidador. Poder ya identificar cuáles son las señales que realmente lo van a hacer pedir ayuda. Como les decía yo, hay cosas claras que a veces a mí me pueden decir, oye, algo está pasando, necesito ayuda. Poder establecer objetivos semanales ya dentro de la dinámica del cuidado, poder darse tiempo para dormir adecuadamente en la noche, un descanso equilibrado, un descanso adecuado, y una alimentación que también es adecuada, ya adecuada demanda a sus requisitos, porque generalmente también estas personas tienen una mala alimentación, también a la larga va a traer algo a que aumenten problemas de su salud. Otra cosa importante tiene que ver con aprender algunas estrategias de aislamiento, y ahí generalmente ya son la parte sanitaria la que va a ayudar en esto. Ejemplos claros pueden ser que se hagan intervenciones grupales con los cuidadores. Estas intervenciones grupales están destinadas a poder ya compartir experiencias, y estas experiencias a la larga también entender al cuidador que es la única persona que le pasa algo en ese momento. Y otra cosa importante, ya con algunas estrategias que tienen que ver con afrontar. Ya hay estudios que muestran que la utilización a lo mejor del mindfulness con algunos pacientes, y se han hecho estudios que utilizan este tipo de técnicas, ayudan a cuidadores a poder bajar sus niveles de estrés, a bajar sus niveles de ansiedad, ya a disminuir el cansancio del cuidador. Pero ahí ya requiere mayor ya intervención, porque requiere de profesionales que estén formados y que estén entrenados en realizar este tipo de tareas con estos cuidadores. Hasta que después lo revisen en detalle, más que nada hay una infografía que da algunas recomendaciones que generalmente le puede dar a cuidadores para que prevengan ya algunas molestias y algunos malestares. Si ustedes se fijan, hay varias que son bastante simples de hacer, ¿ya? Que es lo que también yo les había dicho ya con respecto a darse permisos o darse licencias para hacer algún tipo de actividad, lo que tiene que ver con el descansar. Este de acá habla de desconectarse, si ustedes fijan, está escuchando música. La idea es que puedan tener las técnicas o algunas dinámicas que le permitan a él poder distraerse de su cuidado y darse tiempo para él y para cuidarse ellos mismos. Entonces, como resumen con respecto a lo que tiene que ver con el cuidado de este cuidador, es importante conocer la red de apoyo de la cual dispone, poder brindar apoyo psicológico si la persona lo requiere, entre educación e información clara que le permita a él poder ayudar
y poder saber a quién le ayuda cuando lo requiere. Y una cosa muy importante que tiene que ver con que esta persona tiene que ser capaz de poder aprender a cuidarse también a él mismo. Así como está cuidando a otro, el principal, ya, que tiene que ser cuidado es él mismo. Hay organismos que apoyan en este tipo de situaciones. Por ejemplo, si ustedes se fijan a la página del Chile Cura, les permite también tener algunos beneficios a estos cuidadores. Ya hay municipalidades que escritas este programa y que le permitir recoger algunos beneficios del Estado. Otras cosas importantes es que existe un apoyo económico a los cuidadores, más que nada solventar algunos gastos de los pacientes, como es el estipendio, y este estipendio lo entrega la municipalidad usualmente, cuidador, para poder ya usarlo en beneficio hacia algunas cosas que necesita el paciente o a lo mejor las que requiere a él mismo. Si ustedes se fijan, no es mucho sí lo que se les entrega de estipendio, pero algo... Y bueno, para cerrar y ir terminando, existen instituciones también que se encargan de poder cuidar ya a los adultos mayores. En este caso tenemos el IAM, que son estos establecimientos de larga estadía del adulto, que son residencias a la larga que se encargan de poder brindarle, ya estos cuidados son más profesionales porque son personas que tienen pasión, los que trabajan acá. Como les decía yo, el profe Claudio me dijo que ya la guía para poder evaluarla del funcionamiento que requiere un adulto mayor para poder ser ingresado en el IAM. Así que voy a tocar algunos puntuales respecto a esto. La persona, como he dicho, tiene que ser una persona mayor de años la que puede ingresar por establecimiento. Tiene que presentar alguna condición que acredite que tiene una dependencia para poder ser ingresado. Existen unas evaluaciones que se le da a esta persona al momento del ingreso, y esas evaluaciones van a estar mediadas o evaluar, ya valga la redundancia, una parte biomédica de esta persona, la parte funcional de ella, la parte mental, y para cada una de ellas escalas, y en la misma norma técnica están las escalas para que las puedan revisar, ya, y si es que las requiere utilizarlas después en campo clínico, van a aplicar. También voy a evaluar la parte social de esta persona. Se me repitió esta lámina, otra cosa lo que iba ahí. De ahí se las cambio Power y se la mando al profe Claudio, pero tenía que ver acá ya con la alimentación, los patrones de eliminación, todo el tipo de cosas que afecta a la parte física de esta persona que requiere ayuda, también la tengo que evaluar. Y a estos establecimientos les van a pedir una serie de reglamentos ya que limitan funcionar. Por ejemplo, ya les van a evaluar la parte física o la planta física que cuente con la edad y el confort a cada uno de sus residentes. Otra cosa importante, que tengan programas destinados a mejorar la calidad de este residente, ya sea con actividades lúdicas o algún tipo de actividad que le permita a él tener una calidad de vida. También le van a evaluar el personal, tanto la parte administrativa como ya que existan programas de capacitación anuales para el personal, evaluar procesos, ¿ya? Dentro de estos procesos le van a evaluar que existan rutinas y técnicas, tanto profesionales, que existan normas y procedimientos dentro del establecimiento,
¿Ya? Ejemplo, que por ejemplo, tienen que también un protocolo de evasión, ya en caso de alguna emergencia, tienen que tener algún protocolo con respecto al manejo de fallecimiento de algún residente, tienen que tener protocolos con respecto a cómo actuar frente a una urgencia, si es que hubiese un paro cardiorrespiratorio dentro de la residencia. Todo ese tipo de situaciones las tienen previstas y las tienen protocolizadas. Importante que tienen que tener ya también con respecto a la vida cotidiana y a la atención de los residentes con y sin deterioro cognitivo, porque hay que hacer la salvedad que yo voy a tener residentes que van a tener mayor nivel de dependencia, que son residentes con cognitivo o dependencias físicas severas y totales, y voy a tener residentes que son prácticamente autovalentes, que a lo mejor con un andador o con un burrito, pero que puedan hacer otra actividad. Entonces tienen que tener ya normativas que les permitan a los que también manejar ciertas situaciones, ya tipo de normalidad de su vida. Dentro del funcionamiento, se fijan ahí qué es lo que tiene que tener, que yo ya le había dicho, reglamentos con respecto a un plan de emergencias, situaciones de urgencia del adulto mayor, aseo, limpieza, un consejo de residentes ya que puedan permitir, en el caso de extravío, porque residentes generalmente también los más autovalentes pueden salir de la residencia, pueden salir a comprar, pueden salir a realizar sus controles médicos, ¿ya? Y puede pasar que se pierda algún residente, se tienen que tener un protocolo de cómo actuar frente a eso. Frente a lo que habíamos dicho, el fallecimiento, el hurto, etcétera. Con respecto a la atención, tiene que haber un protocolo ya de ingreso, qué se va a hacer, le va a decir, qué se le va a mostrar al adulto mayor, ya un protocolo también como de egreso, un protocolo con respecto al manejo de su dinero, a los cuidados básicos de enfermería, la alimentación y la nutrición. Y con respecto a los cuidados complejos, que estos son los que están más destinados a los adultos mayores con deterioro cognitivo o con un tipo de dependencia severa, tiene que haber ya programas que ayuden con la estimulación viva de estos adultos mayores, cosas importantes con respecto a la prevención de caídas, ya la parte de cuidados de la piel, la aparición de úlceras por presión, ya tiene que haber algún tipo de lo que norme cómo se van a hacer los paliativos dentro de la residencia, sobre todo cuando yo tengo pacientes o adultos mayores o residentes que tienen algún tipo de enfermedad, quiere estos cuidados paliativos, ¿ya? Importante que tengan también ese tipo de situaciones previstas para prestar una buena atención, una mejor servicio a los adultos mayores. Como les decía yo, es importante que tengan un programa anual de capacitación. Este programa de capacitación va a estar dado por que las directrices dentro del desarrollo social, en el caso del Sename, hablan de que tienen que tener algunos puntos que no pueden faltar en este programa de capacitación, como son una educación a los cuidadores con respecto a lo que tiene que ver con la gerontología y la geriatría, ya tiene que ver con las nuevas políticas ya de maltrato y violencia hacia los adultos mayores, y prolos, y tiene que ver con los cuidados de estos pacientes, ¿ya? Sobre todo lo que tiene que ver con la administración de algunos medicamentos o lo que tiene que ver con cuidados ya más especializados de los pacientes. Que es importante que tengan tanta normativa y tanto protocolo. Fijan, ahí yo les voy a mostrar las últimas láminas, algunos sucesos ya que han ocurrido en algunas residencias de adultos mayores, y por eso es importante tener las normativas.
Un caso claro fue algo que pasó, no me acuerdo, hace 2 o 3 años atrás en Concepción, cuando tomó este hogar y fallecieron varios ancianos porque no pudieron ser rescatados. También hay casos claros que han pasado acá, si ustedes se fijan acá, hay muerte de un anciano por un incendio. Acá hay algo que es más complejo, si ustedes se fijan, la muerte de una residente porque cayó un montacargas ya en el asilo de Las Condes, ya, y esta residente estaba con permiso, hay que tener también especial ojo que en nuestro país, sobre todo en comunas a veces más vulnerables, ni siquiera en Las Condes, existen muchos de estos hogares que no tienen las condiciones para poder atender a adultos mayores, que son hogares de ancianos destinos, que ustedes pueden ver en las noticias, que no cuentan ni siquiera con lo más mínimo para poder entregar un cuidado adecuado a este tipo. Y acá, si ustedes se fijan, habla también de miento, y eso es algo común a veces, sobre todo en los que no están establecidos, que tienen habitaciones súper pequeñas, tienen adultos mayores viviendo ahí, pésimas condiciones a veces, eh, no tienen condiciones para darles alimentación, ya no se preocupan y existe muchas veces maltrato dentro de estas instituciones que a la larga también merman la calidad de vida de los adultos mayores. Hay un español que estuvo dando hace un tiempo atrás, ya, que muestra ya la realidad de un adulto mayor que es ingresado a uno de estos hogares, a un hogar de ancianos en España, y que al poco tiempo fallece porque va mostrando ya cómo va perdiendo su capacidad, cómo maltratando dentro de esta situación, y es algo que muchas veces pasa, y si ustedes ven las noticias, cuando aparecen noticias, este tipo de acciones tienen que ver con que había hacinamiento, con que había maltrato, con que había malas condiciones para los adultos mayores. Entonces eso es súper importante que uno lo tenga en consideración, porque cuando uno ve o atiende a adultos mayores que son autovalentes ya y que pertenecen a algún tipo de residencia, hay que empezar a fijarse en ese tipo de cosas, sobre todo cuando lo atendemos en el centro de salud familiar, ya con algunas preguntas que pueden ser dirigidas hacia cómo lo están tratando, o con algunas preguntas que ya limitan al adulto mayor poder darse un poco más con respecto a la dinámica dentro de la institución. Y si ustedes se fijan ahí, como para ir terminando, habla más que nada de todo lo que tiene que ver con protocolos transversales del viento para nosotros prevenir la aparición de alguna de estas complicaciones dentro del adulto mayor. Y toda persona que ingresa a un ELIAM o una hogar de ancianos ya tiene derechos. Y estos derechos, ya estos acá, si ustedes se fijan, hay un documento también con respecto a los derechos de los adultos mayores, que esta bibliografía uno que dice soy estudiante y tengo derechos, para que puedan mirar o lo puedan descargar después, y habla desde que tiene derecho a un ambiente hogar limpio y sano, hasta que tiene derecho a que se le realicen actividades de recreación y esparcimiento, personal del adulto. Acuérdense que por ser adulto uno no deja de ser persona y uno no deja de seguir desarrollando, creciendo personalmente, por lo cual bien deberían haber algún tipo de actividad que permita que los adultos mayores también ir desarrollando ya realmente, sobre todo en el ámbito ya de el poder sentirse mejor día con día. Esa es la bibliografía más que nada que se utilizó. ¿No tienen alguna duda o preguntas?
Al igual que con la clase de cuidados paliativos, le voy a pedir al Claudio después que un foro o un chat con poder resolver alguna duda. Y bueno, nuevamente, un gusto estar con ustedes. Es la segunda vez que estoy con ustedes. Lamentable fue personal, pero tuvimos que hacer este tipo de ajuste por contingencia ya que es mayor. Ya, regularizándose todo, nos queda todavía ver cómo vamos a hacer el taller de hipodermitis, ya que dejamos la guía la semana pasada respecto a la administración de medicamentos por vía subcutánea en pacientes en cuidados paliativos. Ya chicos, váyanse a descansar, a almorzar, no sé si tienen clase, y nos estaremos viendo en algún momento. Bien, chao.